Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es lunes 15 de marzo del año 2021. Continuando con esta serie de videos que no tienen otra finalidad que compartir experiencias, compartir información de eventos históricos que me han tocado a mí vivir. Y ya les he comentado que, bueno, la idea es ir tomando un avance cronológico, ¿verdad?, hasta nuestros días. En este caso, he estado analizando lo que me tocó vivir durante el sexenio de José López Portillo, que fue oficialmente presidente de México de noviembre de 1976, de diciembre de 1976 a noviembre del año de 1982. Ya comenté en un video anterior, que por cierto tiene el título de Aprendiendo a administrar la abundancia, número 3, que como les digo, esa frase fue dicha por esta persona en uno de sus informes de gobierno. Me parece una frase pues muy importante, muy atinada también. Y sí, la idea también es, hay que aprender a administrar la abundancia, ¿verdad? Que lo decía porque en ese tiempo México estaba teniendo una gran cantidad de ingresos del petróleo. Entonces, bueno, como digo, ya en el video anterior comenté por qué considero yo que José López Portillo era un político débil. Le digo básicamente porque, en mi opinión, las medidas que se tomaron en el último año de su gobierno, realmente todas ellas, en mi opinión así, claramente señalan que ya en ese momento, desde el 1 de septiembre de 1981, en que nombran al candidato a la presidencia por el partido PRI, a partir de ese momento todas esas decisiones fueron tomadas por esta persona, por Miguel de la Madrid. Pero yo quería hacer el comentario también. Ya he mencionado en videos anteriores cosas que me tocaron ver en su gobierno, durante su gobierno, y que para mí durante muchos años consideré que esos eventos eran eventos que no tenían ninguna relación entre ellos. Pensaba que eran eventos aislados que pues, habían ocurrido, que no les encontraba yo inicialmente que pudieran ser parte de una misma situación. Les comenté que yo noté, me recuerdo haber vivido prácticamente unos días después de que José López Portillo toma posesión como presidente de México, unos cuantos días, semanas, vi cómo Reynosa, hacia donde yo vivía, de repente se vio inundada de automóviles de procedencia extranjera que estaban circulando como, como peceros, así, pero una tremenda cantidad. No me imaginaba tampoco que esa situación se estuviera replicando en todo el resto del país. Es decir, con él, en este gobierno de José López Portillo, el país empieza a sufrir una invasión, una gran cantidad de ingreso de mercancías de contrabando, ilegales, provenientes básicamente de Estados Unidos hacia México. Este fenómeno se da muy visible para todos, creo yo. Inclusive todavía en nuestros días podemos encontrar cómo circulan por la mayoría de las ciudades en México autos de procedencia extranjera. Bueno, estos, no quiero decir que antes de su gobierno no existieran autos de procedencia extranjera. En la frontera era común ver autos de procedencia extranjera, pero que estaban regularizados, se llamaban autos regularizados, era común y era legal que en la frontera pudieran circular este tipo de vehículos, pero en este caso y eran de más que nada para uso familiar, pero en este caso estábamos hablando de una enorme cantidad de vehículos que en ese tiempo fueron utilizados como peceros para el transporte público, y esto se replicó en todo el resto del país. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se vendieron más autos ilegales en México que autos fabricados en el país. Más de 2 millones de vehículos se llegaron a vender
en ese gobierno de Felipe Calderón. Entonces, con el gobierno de José López Portillo inicia esta andanada, esta oleada de mercancía de procedencia ilegal, y estamos hablando de automóviles, de televisores, eh, maquinaria pesada, camiones, ropa, comida, zapatos, de todo, ¿verdad? Entonces, el país se vio inundada, atraída por los ingresos petroleros, estas mercancías, y porque los mexicanos teníamos capacidad de compra, obviamente. Eso atraía a estas personas, y encontraban personas que estaban dispuestas a comprar estas mercancías dentro del país. Entonces, pero era muy evidente a partir de este gobierno que esto ocurrió. Incluso hay infinidad de películas que hacen referencia a este fenómeno, Lagunilla, mi barrio, y cuestiones de Fayuca, o sea, hay mucha información al respecto, y esto me tocó a mí verlo a partir de este inicio de gobierno. Entonces, como les digo yo, a mí me pareció un hecho aislado de este otro. El surgimiento de esta música, hice ya un video al respecto que se llama La Banda del Carro Rojo, que esta canción surge más o menos a inicios de su gobierno. Primero fue una canción que nos llamó la atención a los jóvenes en aquel tiempo. Estaba en secundaria cuando me tocó escucharla, y unos cuantos días después se hizo una película con este mismo tema y con este mismo argumento de que narra ese corrido cantado por este grupo, Los Tigres del Norte, que ya he comentado que es un grupo estadounidense. También comenté que este tipo de música y este tipo de películas, aunque son en español, realmente son producidas en el extranjero, en Estados Unidos, y estas películas también son películas extranjeras que filmadas en Estados Unidos, aunque muchos protagonistas de esas películas sean actores mexicanos, están representando a personajes estadounidenses de origen mexicano, si se quiere. Entonces surge este cine. Y yo, como les digo, no encontraba vínculo entre ese contrabando que se estaba dando con este tipo de películas que inician con esta película, y a partir de ahí y durante muchos años produjo este tipo de música y este tipo de películas con este tipo de argumentos de personas dedicadas a actos ilegales, ¿verdad? El paso de droga hacia Estados Unidos y así. A mí esa película, como le digo, a mí no me gustó, más que nada porque aparecen unas imágenes ahí donde está el puente internacional de Matamoros, Tamaulipas, que yo lo identifico rápidamente. También identifico que esta película fue filmada en locaciones de Estados Unidos por el tipo de viviendas, el tipo de vialidades. Para mí es fácilmente identificable con las ciudades del Valle de Texas, ¿verdad? Entonces, a mí no me gustó, porque lo consideraba que no era representativo de los habitantes del norte de México, que a mí me tocó ver que no teníamos ninguna necesidad de dedicarnos a actividades ilegales. Entonces, bueno, entonces era ese tipo de cine que yo ahora veo que hay un vínculo entre este contrabando que se da de Estados Unidos a México con este tipo de cine y de este tipo de música extranjera que se empieza a producir y distribuir dentro del país, con también otro fenómeno, que era que se daba a partir de las elecciones que a mí me tocó, ya había referido en un video anterior, el caso de la elección de un profesor que por alguna razón yo conocí, que se llamaba Baltasar Díaz Bazán. Baltasar Díaz Bazán. Si ustedes buscan en el internet, podrán encontrar que muchas escuelas y cuestiones educativas llevan su nombre. Este era un profesor, yo lo recuerdo, un señor que le faltaba, tenía un brazo mutilado. Me recuerdo que decían que era porque su familia era agricultora, y de niño él había caído sobre un rastrillo, una rastra de estas que usan para arar la tierra, y entonces se accidentó, y ahí es donde había perdido el brazo. Entonces, incluso su esposa era maestra, daba clases ahí en la secundaria donde yo estaba estudiando. Entonces, este señor participó
como candidato a una diputación local, que se llama, para ser diputado por el estado de Tamaulipas. Perdió la elección y alegó que le habían hecho un fraude. Entonces, también al inicio del gobierno de José López Portillo se empezó a dar este fenómeno donde cada que ocurría una elección para elegir autoridades en México, para presidente municipal, para diputado federal, para gobernador, para presidente de la República, para todos los cargos, todas las elecciones, empezó a haber esta protesta donde se alegaba que había ocurrido un fraude electoral. Entonces hay que tomar mucho, es muy coincidente estos tres fenómenos. El fenómeno del alegato de fraude electoral, la introducción de productos de procedencia extranjera y este tipo de música, donde en cierto modo trataban de hacer un vínculo, que tratar de relacionar a mexicanos que hacían actos ilegales cuando no era así. Yo lo que entiendo es de que estas personas que se dedican, obviamente que no existe un comparativo entre que pudiera venderse mercancía ilegal, me refiero yo drogas hacia Estados Unidos, comparado con toda la cantidad de dinero en forma de contrabando que se estaba introduciendo en el otro sentido. Entonces no hay ningún comparativo entre esos. Entonces, mientras por un lado nos acusaban a los mexicanos de dedicarnos al contrabando o a actos ilegales, resulta que nosotros estábamos siendo víctimas realmente de ese tipo de actividades. O sea, el país fue invadido y toda esa mercancía, ya lo he dicho también, provocó la quiebra, el cierre de muchas empresas mexicanas y obviamente el desempleo de muchas familias mexicanas que perdieron una forma legal de obtener sus ingresos por culpa de este tipo de contrabando que se empezó a introducir al país de manera ilegal, sin pagar impuestos, sin permisos, sin control de las autoridades. Así, entonces, yo veo atrás de estos tres actos el contrabando de Estados Unidos hacia México, el acusarnos a nosotros de que nosotros éramos los que hacíamos actos ilegales, ¿verdad? Y el alegato por el fraude electoral. Obviamente que las personas que se estaban dedicando a introducir ilegalmente mercancía a México requerían que por el lado mexicano existieran autoridades desacreditadas. Creo yo que para eso era la intención, de acusarlas que eran fraudulentas. Y en medio de las películas resultaba que el narcotraficante, el asesino, era el bueno. Y resultaba que las policías mexicanas eran las corruptas y las malas de la película. Recuerdo una entrevista que hizo el periodista Jacobo Zabludowski a uno de los actores de estas películas, Fernando Almada. Lo entrevistó en una ocasión en su noticiero y le comentó que sentía él siempre tener que hacer películas donde hacía el papel de malo. Entonces se sorprendió, dijo, pues sí, usted es el malo, usted es un contrabandista, es un asesino, un pistolero, usted es el malo de la película. Y resultaba que en esas tipo de música, en ese tipo de películas filmadas y grabadas en el extranjero, con actores mexicanos y con actores de esa región, resultaba que los malos eran las estrellas de las películas y las autoridades mexicanas hacían el papel de malo. Entonces es muy importante cuando analicemos este periodo de la vida de México a partir de este gobierno de José López Portillo, tomar mucha atención a toda esta manipulación que nos hemos visto envueltos y que en muchos mexicanos les ha pasado desapercibida, creo yo que erróneamente. Pocas veces se hace mención a este tipo de temas. Entonces, bueno, creo que ha quedado claro, yo, en mi opinión, estos tres actos, estas tres actividades, el contrabando de Estados Unidos hacia México, la llamada Fayuca, este tipo de música y películas donde acusan a los mexicanos de que somos traficantes hacia los Estados Unidos,
Y las acusaciones de fraude electoral, creo yo, que tienen un mismo origen. Estas personas que se dedicaban, y los que estaban detrás de ellos, que se dedicaban a este lucrativo negocio de introducir mercancías ilegales a México y que tanto daño nos hizo a las industrias, a los empleos en México. Bueno, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Les pido que le den like al video para que más gente lo vea. Estamos en contacto para nuevos videos y futuros videos. Bye. Adiós.